Abiertos para ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Estás contento, mi hermano? Gracias a Dios que puedes estar en su casa, abrazando a papá, sintiendo toda la seguridad de estar con Él y en Él. Qué bueno que estamos juntos. Y el día de hoy vamos a compartir algo de la Escritura y vamos a seguir aprendiendo de los grandes. ¿Qué tal si inclinas tu rostro y le dices al Señor, habla a mi corazón? Dile, Señor, habla a mi corazón, que Él venga y haga algo en tu vida. Señor, papito, hoy adoramos tu nombre, tu grandeza, tu fuerza. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Rey, bendecimos tu nombre y te pedimos que hablas a nuestro corazón. Señor, que así sea la palabra que sale de tu boca, que no vuelva vacía, Rey, sino que haga las cosas que tú quieres, Señor, y que venga y llene nuestro corazón y nos transforme, Padre, en el nombre de Jesús, a lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias, Rey, gracias, amantísimo Dios, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues si tú recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando, terminamos con el libro de Nehemías. Adrián, no tengo aquí, Adrián. Terminamos con el libro de Nehemías y estuvimos viendo lo fuerte, lo grande de ese varón que viene y hace una transformación, una renovación. Y hermanos, hoy que estamos aquí, la idea es seguir aprendiendo de los grandes, pero no dejes atrás lo que hemos estado hablando. Que todas esas cosas se conviertan en carne en tu corazón, para que tu corazón, de donde emana la vida, empiece a generar ese tipo de acciones. Es decir, la palabra tiene que venir y hacer cosas en nosotros de tal manera que nosotros seamos impactados con la palabra para ser mejores y para que el propósito de Dios se cumpla. Eso es importante. ¿Ok? Que no se queden solamente como, fue una palabra que recibí la semana pasada, la predicación de la semana pasada. No, sino que tu vida sea mejorada día con día y vez tras vez que tú seas impactado y expuesto a la palabra. La palabra es medicina a nuestro cuerpo que viene y cada vez te hace más sano, cada vez te hace mejor, más saludable en tu vida espiritual, y eso es importante que lo hagamos. Si tú te acuerdas, la semana pasada firmamos un pacto. ¿Cuántos firmaron ese pacto? A ver, manos arriba los que dijeron, yo estoy listo. ¿Ok? Si no lo firmaste, yo te invito a que lo hagas. Y ese pacto es decirle, Señor, yo quiero hacerme cargo de tus cosas, las cosas que dijimos la semana pasada. Buscar las cosas del Señor, invertir en el reino, ser fiel en lo que dice la Escritura, porque eso nos lleva a más cada vez. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de Pablo. Nos vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a estar hablando ahora acerca de otro grande. ¿Quién fue Pablo? Yo creo que hay un montón de cosas que recordamos acerca de Pablo. Déjame te leo algunas. Más allá de lo normal, Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias. ¿Ok? Es una historia, la de Pablo, de una redención de Jesucristo, con el testimonio donde nadie queda fuera. Es decir, las cosas que había hecho Saulo habían sido de lo peor. Si tú recuerdas, el primer contacto que nosotros tenemos en la Escritura de que se menciona a Saulo es cuando estaban apedreando a Esteban, al primer mártir. ¿Ok? El primero, y dice que lo hacían ahí, en la presencia de Saulo. Y dice la Escritura, y Saulo consentía en su muerte. ¿Ok? Y eso es una situación que me agrada también. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, si tú recuerdas, Esteban podía ver a los que lo apedreaban o podía ver el reino de los cielos. Y dice que él dejó de observar a todos los que les aventaban pedradas. Y él alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre, en tus manos encomiendo. ¿Ok? Es decir, no se clavó en lo que la gente estaba haciendo. A veces, hermanos, y eso nos pasa más a los cristianos, somos muy dados a aventar piedras, a juzgar, a criticar, a decir.
situación que a ti y a mí no nos corresponde, ¿ok? Independientemente de que digas, es que lo está haciendo mal, y es que tú y yo no somos quién. Tú y yo tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que fue lo que hizo Esteban, el primer mártir, ¿ok? Y Saulo estaba ahí consintiendo en su muerte. Pero no solamente eso, no solamente consentía en su muerte, Saulo incluso perseguía a los cristianos. Y lo vamos a ver poco a poquito, cómo después de los jalaba de los pelos, los perseguía, hacía una situación tremendamente con el pueblo de Dios. Sin embargo, aún Saulo es perdonado y es llamado a un ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? No importa lo que tú hayas vivido, lo que tú hayas hecho en el pasado, como tú hayas sido en la anterioridad, Dios tiene una oportunidad para ti de servirle. Dios tiene una oportunidad para ti que nos estás viendo en casa, para ti que estás el día de hoy, para servirle y hacer cosas por Él. Algo más importante que me gusta, fíjate, le puse yo aquí, de ser el más fiel cumplidor y observador de la ley, Él vino a ser el apóstol de la gracia. Qué cosa tan contraria. Pablo era el que tenía que ser la ley de tal y cual manera. Es más, ahorita lo vamos a leer. Él se decía, en cuanto a la ley, irreprochable. Es decir, la familia de Pablo estaba de tal manera cumpliendo la ley que él mismo decía, en cuanto a la ley soy irreprochable. Pero él viene y es convertido en el apóstol de la gracia. ¿Ok? Que también eso me llama la atención. ¿Cuántos discípulos o cuántos apóstoles Dios envió a su pueblo? ¿Te acuerdas cuántos escogió? ¿Cuántos fueron? No se oye. No oigo nada. 12. ¿Ok? Él llamó 12 para llevar su evangelio a Palestina y Judá y Judea. Pero para ir a todo el mundo gentil, todo lo no conocido, ¿ok? En aquel tiempo escogió solo a Pablo. Para llenar a su pueblo escogió 12. Pero Pablo tenía un fervor, una fuerza y unas ganas de hacer las cosas por el Señor, que él solo llenó todo el mundo conocido de este mensaje desconocido para los demás. ¿Ok? Es decir, mi hermano, Dios tiene propósitos increíbles para ti y para mí, pero es necesario que nosotros estemos conscientes de eso. ¿Ok? Regresándome al nombre, ¿es Saulo o es Pablo? Yo quiero dejar bien claro esto. Este cambio de nombre no tiene que ver como el de Pedro. ¿Ok? Tú que eras Cefas, pero ahora tú serás Pedro y sobre ti fijaré mi iglesia. No. Esto no tiene que ver con esto. ¿Ok? Saulo era un hombre del pueblo de Dios. Era un nombre hebreo. Sin embargo, cuando le viene y le es cambiado el nombre, era un nombre gentil. Era un nombre griego. ¿Por qué? Porque su mensaje iba a ser al pueblo no judío. Entonces esa es la diferencia. No hay una diferencia entre Saulo y Pablo. Es como decir entre Paco y Pancho. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Es simplemente para cuestión de al mundo a quien iba dirigido. Entonces empezamos a ver a Saulo como el nuevo Pablo. ¿Ok? Déjame te digo algunas cosas más importantes de Pablo. Nació en Tarso, por eso lo conocemos como Saulo de Tarso. ¿Ok? Filipenses 3, 5 y 6 nos habla un poquito acerca de él. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Soy, y lo dice él, circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esta es la propia autobiografía que Pablo hace de él en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6.
Si te fijas, él dice, yo soy en base a la ley irreprensible, ¿ok? Soy hebreo de hebreos. Es decir, era alguien que se consideraba limpio y puro en cuanto a la descendencia hebrea. Circuncidado al octavo día. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Si tú te acuerdas, los fariseos eran los que escudriñaban la escritura. Los que la leían, los que la conocían, tenían de tal manera el conocimiento de la escritura que podían entender lo que la escritura quería decir. Dice los siguientes versículos: en cuanto a la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las tengo como pérdida, ¿ok? Porque todo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios. Mi hermano Pablo era un hombre que se había buscado la manera de ser preparado en las cosas que él quería servir. Él creció enseñado a los pies de Gamaliel. Es posible que él fuera a ser parte del Sanedrín, porque los estudios que Pablo había tenido eran de lo mejor en cuanto a la escritura, pero Dios tuvo que venir y tener un encuentro con él y transformar todo lo que él tenía en su corazón y que él creía que estaba correcto. Me gusta mucho, dice, a los 13 años Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel, ¿ok? Con quien Saulo dominó la historia judía. Él conocía los salmos, las obras completas de los profetas. Su educación continuó muchos años mientras aprendía estas cosas minuciosamente de las escrituras. ¿Te das cuenta? Pronto, dice, se iba a convertir en un miembro del Sanedrín, que era un tribunal supremo compuesto de 71 hombres. Sin embargo, él tenía un gran celo. Esto es importante que tú y yo lo podamos entender. Pablo es el autor de casi una tercera parte del Nuevo Testamento, si no es que más. Lo que hoy se predica en las iglesias, la doctrina completa, está descansada en lo que Pablo hizo, tiene su cumplimiento, porque sabemos que muchas de las doctrinas empiezan desde el Génesis: justificación, santificación, soberanía, pecado, pero todas esas cosas son explicadas detenidamente por Pablo. Pero cuando yo estoy hablando de Pablo y aprender de los grandes, mi hermano, yo quiero que tú y yo tengamos esa misma pasión que hubo en Pablo. ¿Por qué fue que Pablo tuvo este encuentro con Dios y pudo servir de tal manera? Porque tú y yo hoy estamos sentados aquí, pero yo quiero decirte, no creas que estás sentado nada más como si vinieras a un servicio social, como si estuvieses en una fiesta o en un 15 años. Tú estás aquí con un compromiso específico de Dios. Es más, déjame te digo algo con todo respeto. Si tú dices, yo estoy aquí porque yo decidí, no. Dios tenía planes de que estuvieses aquí. Dios tiene un propósito específico para ti. No hay ni un amén. Dios tiene un propósito específico para ti. ¿Lo crees? ¿Lo puedes repetir conmigo? Puedes decir, Dios tiene un propósito específico para mí. Puedes repetirlo para ti ahí. Está muy largo. Dios tiene un propósito específico. ¿Se te quedó, Chabelita, o no? Amén. Dios tiene un propósito específico, hermano. Como lo tenía con Pablo. Hay algo especial para ti. Y me gusta mucho lo que pasa con Pablo. Y vamos a ver un poquito en Hechos capítulo 9 sobre su llamamiento y su conversión. Hechos capítulo 9. ¿Puedes abrirlo? Nada más denme chancita que esto aquí está muy lento. Hechos capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Respirando aún amenazas y muerte.
¿Cómo que respirando aún amenazas? Yo no sé si te lo imaginas, pero Saulo venía respirando amenazas, respirando deseos de matar, de destruir a todos aquellos que estaban siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque él sentía que se estaban saliéndole de lo que decía la Escritura, de lo que decía lo que él conocía. Pablo tuvo que venir a tener un encontronazo en su mente, porque había argumentos y fundamentos que él tenía muy claros y que tuvieron que venir a ser tumbados y destruidos totalmente. Mi hermano, como contigo y conmigo, hay argumentos que tenemos y fundamentos que a lo mejor han detenido nuestro caminar con Dios. Y necesitamos hacer a un lado esos fundamentos y necesitamos tener un encuentro tal con Dios que seamos transformados día con día al cumplimiento de su propósito. No puedes quedarte ahí, no puedes quedarte con esos fundamentos que traemos desde niños. Yo tengo alrededor de 36, 37 años, si no es que más, de ser cristiano. 38 años. ¿Te das cuenta? A lo mejor más. Es más, tengo 42 años ahorita que estoy recordando la edad en la que yo acepté. 42 años de conocer al Señor. Y de edad casi 52 tengo de edad. A los 10 años yo lo conocí. Pero ¿tú crees que yo puedo quedarme con los fundamentos de aquel tiempo? Tengo que ser renovado día en día, como decía el apóstol Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad del Señor, agradable y perfecta. No puedo quedarme en lo que experimenté hace 10 años, 20, 30 o 40. Yo tengo que ser transformado y hay fundamentos que Dios ha tenido que venir a mover. Hay fundamentos que Dios ha tenido que venir a siembrar en un encuentro personal con Él. Y cosas que a lo mejor hacía hace 20, 30 o 40 años, hoy tengo que venir a transformarlas día con día, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y su fidelidad igual. Y el llamamiento que tú tienes es para toda la vida, pero tienes que estar constantemente renovándote en Él para servirles. Es increíble, pero a veces Dios no haya cómo hacernos, cómo decirnos las cosas. Estamos tan ocupados con nuestros quehaceres, con nuestras rutinas, que creemos que con los fundamentos que tenemos ya la hicimos. Hermano, hoy en día, el mundo está sufriendo una crisis. ¿Quién crees que es que debe sacar al mundo de esta crisis? Dios. Pues sí, pero Dios, ¿sabes a través de quién lo hace? A través de ti y de mí. Tú y yo somos los dedos que Él usa, el cuerpo que Él usa, las manos que Él usa para sacar al mundo de la crisis. Necesitamos ir de rodillas, buscarle ser transformados y cumplir el propósito. 2020 ha sido un año de muerte. Suena muy feo, pero 2020 ha sido un año de muerte. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos mínimo 10 personas que han muerto en este año. La sangre de Cristo nos cubra, pero hay gente que está muriendo sin conocer de Dios. Hay gente que está muriendo sin que el propósito de Dios se cumpla, y la iglesia, que eres tú que estás en casa y tú que estás aquí, tenemos que hacer cosas como las hizo Pablo. Pablo tuvo que tener un encontronazo con Jesús para poder ser transformado y llenar al mundo con el olor de su conocimiento. Déjame continuar ahí. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y cuando está hablando de este camino, si te fijas, camino está con mayúscula, porque tiene que ver con las personas que conocían a Jesús, que era el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Dice, para que los trajese presos a Jerusalén. ¿Te das cuenta?
él no se quedaba en casa, él andaba yendo a pedir cartas para poder traer los presos. Llegaba en su caballo, en lo que él anduviera, los agarraba, los amarraba y se los llevaba a apresar. Es decir, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Él creía que lo que estaba haciendo era correcto. Como muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos es correcto. Pero tenemos que ser guiados por Dios, tener un encuentro con lo que dice la Escritura, con Jesús, que es la palabra, para poder actuar como dice la Escritura. Dice el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé si te das cuenta, mi hermano, pero al venir Saulo caminando y cae inmediatamente ante aquella luz y aquella voz, pero tiene que caer, y con él cae todo lo que era, cae toda la ley y cae todo lo que él creía y todas sus enseñanzas. Él cae, y temblando y temeroso, después de tener este encuentro con Jesús, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a preguntarle hoy al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aunque la respuesta sea la que sea. Amén. ¿Qué quieres que yo haga?, le preguntó. Y Dios le contesta. Y le dice el Señor: levántate, entra a la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Ahí va algo importante. Tú estás diciéndole al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué crees que es esta predicación? La voz del Señor diciéndote lo que quieres que haga. ¿Qué crees que fue la semana pasada? La voz del Señor diciéndote lo que quiere que hagas. ¿Sí me explico? Pablo, inmediatamente le dijeron: quiero que vayas, que entres a la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Y inmediatamente Saulo fue lo que hizo. Fue y buscó a ese hombre a que le dijeran lo que él debía hacer. Hermanos, seamos sensibles a lo que Dios nos habla. Seamos sensibles a lo que Dios nos está llamando a hacer. Dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo: Ananías. Y él le dijo: heme aquí, Señor. Levántate, ve a la calle que se llama Derecha, busca Judas, uno llamado Saulo, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Y empieza a darle indicaciones. ¿Ok? Me gusta mucho el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Sabes que esa palabra también es para ti? ¿Cuántos de aquí son instrumentos escogidos? Todos. Déjame te digo, aunque no quieras levantar la mano, eres instrumento escogido. Dios te escogió, y te escogió desde antes de la fundación del mundo, y con un propósito específico, que a veces no queremos. A veces estamos como Pablo, metidos en nuestra ley, en lo que nosotros hemos creído y en lo que hemos vivido durante todo el tiempo, y en nuestra comodidad. Y el Señor dice: espérame, mijito, hay que salir, hay que cumplir tu propósito. Pero es necesario ese encuentro con Jesús. Pablo no fue el mismo después de que se topó con Jesús. No fue lo mismo. Y es más, yo decía,
qué precioso es. Una de las características o de los requisitos para que fueran llamados apóstoles, que fueran enviados, era que hubieran estado con Jesús. Pablo es el único de los apóstoles que no estuvo con Jesús. Todos los demás anduvieron con Jesús, convivieron con Jesús, vivieron con Jesús. Pablo no. Pablo tuvo que tener un encuentro personal, privado, ya que Jesús había ascendido al cielo. ¿Y sabes por qué? Porque este es el ejemplo que nos da para todos nosotros que podemos ser enviados a proclamar su reino. Tú y yo estamos en ese mismo propósito, siendo alimentados diariamente por Jesús. ¿Ok? Déjame continúo. Caray. Dice, versículo 18, después de que, en el 17, dice, y entró Ananías a la casa poniendo sobre las manos y le dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y esas dos cosas me gustan. Él fue lleno del Espíritu Santo y recibió la vista, una vista espiritual. Él empezó a ver cosas que no percibía. Él empezó a entender situaciones que no entendía y se transformó todos los argumentos que él tenía. Al momento le cayeron los ojos como escamas, recibió un instante la vista y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, porque de aquí es de donde quiero tomar el versículo 20, 21 y 22. ¿Están conmigo, mi hermano? ¿A poco no disfrutamos la vida de Pablo? Pablo es un hombre que cuando estábamos estudiando sobre qué vamos a estar hablando de Pablo, yo platicaba con algunas de las personas, de los ancianos, y les decía, ¿de qué podemos hablar de Pablo? De sus viajes misioneros tenemos un montón de material. De sus frases célebres, ¿te das cuenta las frases célebres que podemos tomar de Pablo? Un montón. De sus sufrimientos, un montón. De su pasión por las almas, de su doctrina. Yo creo que podemos durarnos un año hablando de este hombre y sus enseñanzas. ¿Qué tenía de excepcional Pablo? Era un hombre como tú y como yo, instrumento escogido de Dios como lo eres tú. Pero ahí van dos cosas importantes de Pablo. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Al cuánto tiempo? Ahí dice la palabra, enseguida. No, es que yo soy nuevo, es que yo apenas hace 6 años que tuve un encuentro con Jesús. Enseguida predicaba a Cristo. Esa es parte de lo que logró Pablo, la causa, una de las razones. Pablo empezó inmediatamente a servir. Enseguida predicaba del Evangelio, de Cristo. Mi hermano, tu función y mi función en esta pandemia es predicar de Cristo. Y no quiero saber ningún pretexto, ni ninguna situación que te lo impida. Tú puedes predicar de Cristo. ¿De qué? De su amor, de lo que Dios ha hecho contigo. Y entiéndanme esto, cuando estoy hablando de predicar de Cristo, no estoy hablando que tú tengas que venir y pararte y dar un mensaje aquí. No, es al lugar donde Dios te puso, porque por eso Dios nos estableció en diferentes lugares, hogares, trabajos, colonias, para que el aroma de su conocimiento impregne la vida de la sociedad. Tú tienes que predicar de Cristo. Ya, ahorita, en este tiempo, tienes que hablar de su amor de Dios. Y a lo mejor digas, es que yo no estoy preparado.
¿Quién no está preparado de aquí? Que diga, no, yo no estoy preparado todavía. Todos estamos preparados. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no hacemos lo que Pablo? Enseguida, en ese momento, la disposición. Si te fijas, esto tiene que ver con lo que hablamos de Nehemías. La gente cuando estaba en el pueblo leían la palabra y inmediatamente se iban a hacer lo que habían escuchado, lo que Dios les había hablado. Es decir, la palabra que Dios habla es para ponerse por obra, mi hermano. La palabra que Dios viene y te dice es para poder transformar tu vida y tu familia. No tienes que estar esperando el tiempo, es tiempo de predicar a Cristo. Me gusta lo que dicen los siguientes versículos. Y todos los que lo oían estaban atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? Fíjate, yo me ponía, porque decían, el que asolaba Jerusalén, el que invocaban ese nombre, y vino acá para llevarnos presos a los principales sacerdotes. Es decir, la gente tenía bien claro que Pablo no era congruente con lo que iba a predicar. Tenía razones de sobra para decir, espérame, hace 15 días querías llevarme los cabellos porque predicaba, porque creía en Dios, y ahora vienes a decirme que crea. ¿Sí me explico? La gente podía decir, ni de chiste te creo. Pero eso a Pablo no le importaba. ¿Ok? Es decir, lo mismo puede pasar contigo. Ay, vienes a predicarme de Cristo si yo sé el carácter tan tremendo que cargas. No, si yo sé cómo has sido, no hombre, si yo sé cómo eras. En estos días vamos a estar grabando algo con Lalo sobre su vida, sobre cómo Lalo estuvo metido en cuestiones de drogas y cosas de ese tipo. Y ahorita él puede venir y predicar y hablar de Dios. Fue parte de lo que hizo Pablo. Pablo parecía que la gente no le creían. Sin embargo, ahí está algo que me gusta más, versículo 22. ¿Lo tienes? Dice, pero Saulo, ¿qué pasaba con Saulo? Saulo se agüitaba y decía, pues si no me quieren creer, ya mejor no voy a predicar. Y se iba a su casa agüitado. Pero Saulo, ¿qué hacía Saulo? No más, mucho más se esforzaba. ¿Te das cuenta, mi hermano? Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a todos los demás, demostrando que Jesús era el Cristo. Esas son dos claves, enseguida y se esforzaba más. Y esas son las palabras con las que yo te quiero que te quedes el día de hoy. Yo quiero que te quedes con enseguida. Mi hermano, al salir de aquí, tú que nos estás viendo en casa, al terminar esta transmisión, es tiempo de empezar a predicar. Es tiempo de empezar a hablar de Dios. Es tiempo de empezar a hablar de ese amor perfecto, pero enseguida. Y la otra palabra clave, se esforzaba más. No más, mucho más. Es decir, para ti que estás aquí, no es suficiente decir, pues es que si le echo ganitas. No tienes que esforzarte más, tienes que esforzarte mucho más. Es que batallo, es que no se me da, es que no puedo. Pues esfuérzate más para ir y hablarle a los otros, porque tú y yo somos la voz de Dios. Tú y yo somos su cuerpo, quien va a llevar a otros el mensaje de Dios. En estos días yo sentía como Dios está, ¿qué palabra utilizar? Desesperado no es una palabra, pero
buscando la manera de hacerle saber a su pueblo que tú y yo tenemos la solución para una cuestión de esto. Que tú y yo somos los encargados de hacer cosas que transformen. Pero qué triste es que en lugar de esforzarnos, nos quedemos ahí. Ay, pues no se puede. Pablo llenó el mundo conocido con el mensaje de lo no conocido, el mensaje del camino. Y me gusta mucho, versículo 23, y con esto quiero terminar. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Te das cuenta? Ahora, aquellos a los que había perseguido y los que les querían matarlo. ¿Cuántas veces muchos de nosotros culpamos a los de adentro? No, es que yo sí quiero, pero es que el hermano Felipe se la baña y es así y acá y allá. Es más, cuando me llama la atención que me dicen que me ponga el cubrebocas y ya no voy a ir. A Saulo lo procuraban matar. Y él no dijo, Señor, ya no voy a predicar. No hubo nada que lo limitara. Nada. Saulo estuvo dispuesto, Saulo siempre quiso más. Dice una porción que tengo ahí también anotada. Decía el apóstol Pablo, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi hermano, no es que lo hayamos alcanzado ya, pero hay que seguir adelante. Olvida lo que está atrás, olvida los fundamentos, olvida las cosas. Empieza a tener ese encuentro día con Jesús. Aunque tengas que caer delante de Él, pero que escuches su voz y que seas transformado, porque Dios quiere cumplir un propósito en ti. Ponte de pie, mi hermano. Este mes vamos a estar hablando cosas muy importantes de Pablo. Pero hoy el llamamiento es empezar a llenar el mundo con el conocimiento de Dios. Dios está contigo como poderoso gigante. Hay un propósito en ti. Esto no es para el liderazgo. Esto no es para varones. Esto no es para los que tenemos más de cierto año. Esto es para todos. Hay que esforzarnos más, mucho más, para cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué tal si pasan los músicos para acá? Este es igual que la de la semana pasada. Es una predicación de reto, de desafío. Cierra tus ojos, platica con Dios. Piensa unos momentos, platica con Él y dile, Señor, es cierto, yo no sé si tú sientes que has cumplido ya, pero yo quiero decirte, Dios te está llamando a algo. No creas que el tiempo que tienes, que los dones que tienes son simplemente porque sí. Dios te está llamando. Y hay muchas cosas que no podemos hacer. Yo quisiera hacer una invitación al altar y orar por ti. A lo mejor no podemos hacerlo. Pero tú sí puedes ir de rodillas y decirle, Señor, yo quiero esforzarme mucho más para cumplir tu propósito. Es algo entre Dios y tú. Si tú consideras que debes hacerlo, yo te invito a que vayas de rodillas y le digas, Señor, quiero esforzarme mucho más. Quiero esforzarme mucho más para cumplir el propósito. Padre hermoso,
Padre hermoso, puedo decir, ¿qué puedo hacer, Señor? ofrezco mi corazón, Señor, solamente ofrecerte nuestro corazón, Padre. completamente a ti. Espíritu Santo, Puedo hacer, Espíritu Santo, empieza a tocar los corazones, Señor. puedo decir, Espíritu Santo, empieza a tocar los corazones, Padre, a movernos, Señor. ofrezco mi corazón, Como lo hiciste con Saulo, Padre, caemos, Señor, en tus pies, Padre bendito. completamente a ti. Caemos a tus pies, Padre, en el nombre de Jesús, Puedo hacer, diciéndote justo como dijo Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? puedo decir, ¿Qué quieres que haga, Señor? Aquí estamos, Padre, te ofrezco mi listos para esforzarnos más, corazón, listos para hacerlo de inmediato, Rey. completamente a ti. Señor, en el nombre de Jesús, Puedo hacer, Padre, en el nombre de Jesús. puedo decir, Gracias, hermoso Rey. Hoy, Señor, tomamos decisiones. ofrezco Hoy mi nos esforzamos más, corazón, mucho más, Padre, completamente a para cumplir el propósito divino, Padre. ti. Que tu Espíritu Santo toque a cada uno, Señor, de los que está aquí y de los que está en casa. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, instrumentos Aquí útiles, estoy, instrumentos manos útiles, Padre. alzadas vengo, pues tú Gracias, Rey. todo lo diste por mí. Aquí estoy. Y dile desde lo más profundo de tu corazón, aquí estoy. Me entrego, tuyo soy, Señor, aquí estoy. Con manos alzadas, Con manos alzadas vengo. todo lo diste por mí. Aquí estoy. Vida a ti entrego, Tuyo soy. Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Con manos alzadas vengo. Pues tú Todo lo diste por mí. Aquí estoy. Mi vida a ti entrego, tuyo soy, Señor. Díselo una vez más, aquí estoy. Aquí estoy. Con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi vida a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? Gracias, Rey. ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón. Completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ofrécele tu corazón al Señor completamente. ¿Qué puedo decir? Te
ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? Sí, Señor. ¿Qué puedo decir? Solo ofrecerte el corazón, Padre. Te Ofrezco mi corazón completamente a ti. Gracias, hermoso Dios. Hoy declaramos que nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu te pertenecen, Rey. Que el propósito de Dios será cumplido en nosotros y que a partir de hoy, enseguida, Padre, nos esforzaremos mucho más por cumplir ese propósito, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sellarlo con un aplauso al Rey de Reyes.